Como ven, este asunto se va a poner cada día, cada hora más sabroso, en lo cual me encanta la discusión y el diálogo entre gente que nos dedicamos al medio ambiente, desde la perspectiva del desarrollo, de la práctica, en apoyo a oportunidades para las comunidades con las que trabajamos. Y hemos decidido abrir un bloque al cual hemos denominado Pobreza, Medio Ambiente y Salud Sustentable en México. Y como ustedes verán, los que saben, y si no lo sabrán ahorita, las personas que me acompañan en esta mesa son de un altísimo nivel en su experiencia profesional, en su trabajo, para vincular estos dos temas de la pobreza y el medio ambiente. Y voy a permitirme hacer presentar a los miembros de esta mesa, y después los que no vamos a hablar, vamos a pasar a aquel lado para poder escuchar al conferencista en turno, procurando más o menos dar 25 o 30 minutos a cada uno de ellos. Tenemos un problema de retraso en la agenda, pero ojalá podamos ajustarlo. Y recordarles que el día de mañana sigue el debate. Tenemos dos mesas adicionales, una que va a ser instrumentos y mecanismos públicos para el manejo sustentable de ecosistemas. La última mesa sobre iniciativas e instrumentos privados de la sociedad civil para el manejo sustentable de los ecosistemas. En la última de las mesas va a hacer referencia a lo que el doctor Sarucán comentó en la mañana, casos concretos de aplicación de este vínculo entre el desarrollo y el medio ambiente, que vale la pena que ustedes lo puedan escuchar. Lo hago para motivarlos a que mañana nos acompañen y para que inviten a otros colegas que crean que puede ser el tema interesante para ellos. Nos acompaña aquí a mi mano derecha el doctor Juan Carlos Belasteguigoitia, que podría decir muchas cosas de él, pero yo lo conocí como uno de los primeros mexicanos que vinculó el tema de la pobreza a la política social y a la política ambiental desde la Secretaría de Desarrollo Social. Yo tuve la fortuna de trabajar con él en la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Rurales y Pesca, cuando Julia Carabias era la secretaria, y Juan Carlos fue su secretario de Planeación, precisamente en la época del presidente Ernesto Zedillo, fue presidente de México. Juan Carlos es egresado de esta institución, del ITAM, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Exes, ha sido hasta hace pocos días el economista ambiental principal de la región para América Latina dentro del Banco Mundial, y recientemente fue nombrado el director ejecutivo del Centro Mario Molina en México, lo cual para los mexicanos es un honor que Juan Carlos esté entre nosotros en este importantísimo centro, y esperemos poder tener muchos puntos de contacto con él a partir de este nuevo nombramiento. Debo decirles que Juan Carlos ha sido un excelente apoyo para proyectos como el Corredor Biológico Mesoamericano, siempre ha estado atento, ya ha hecho sugerencias, ya ha apoyado cómo vincular los mercados a los productos que el corredor impulsa, y eso demuestra su interés por ayudar a que la gente salga de la pobreza en cosas concretas, no solo como profesional, sino también como ciudadano y como persona. Tiene un largo currículum que quisiera acordarme, porque van a ver de qué persona estoy hablando. Ha trabajado también en la Universidad de Berkeley, y yo sé que ha sido muy querido en esta universidad, que ha impulsado muchos programas en los que nos traen aquí ahora, y para mí por eso es un honor que Juan Carlos nos acompañe. En segundo lugar, quiero presentar al doctor Gonzalo Hernández Licona. El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo del Coneval, como sabe, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social de este país. Para mí le puedo decir que el Coneval es el referente de muchas de las cosas que estamos haciendo todos, que nos está permitiendo darnos cuenta de medir, monitorear y asegurarnos que cuando no lo estemos haciendo bien, hagamos las correcciones necesarias en la instrumentación de políticas públicas, y era una institución que le hace muchísima falta a este país. El doctor Hernández es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, tiene una maestría también en la Universidad de Exes, y también es egresado de este Instituto Tecnológico Autónomo de México. Durante muchos años, dentro de CEDESOL, fue el director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social, y eso explicará por qué ahora tiene este cargo tan importante, que, repito, es un referente para los que estamos interesados en hacer políticas públicas de verdad en este país. Actualmente, desde el 98, es miembro del Comité Editorial de la Revista Economía Mexicana, y ha publicado muchos artículos importantes
como el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Asimismo, desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En tercer lugar, quiero presentar a Alejandro Guevara, que también es mi amigo. Estoy muy orgulloso de ser amigo de Alejandro. Y Alejandro el doctor Alejandro Guevara es director de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Ha sido uno de los principales estudiosos de buscar esta idea de círculo, entre círculo vicioso y el círculo virtuoso de la política social y la política ambiental. Fue un consultor fundamental que evaluó los programas de desarrollo sustentables en la época que Julia Caral fue la secretaria. Y es una persona sumamente inquieta que ha impartido numerosos cursos, conferencias sobre temas de economía ambiental y bienestar social. Ha publicado también un número de artículos y de libros que son referencia para los que estamos metidos en este tema. Alejandro Guevara tiene una virtud adicional, que siempre está buscando la conjunción de equipos, aplicando el último libro de Lynn Ostrom, el trabajar juntos, el Working Together, lo aplica perfectamente bien él, y creo que es un referente importante para este tipo de debates. En cuarto lugar, quiero presentar, según el orden de aparición, al doctor Rodolfo de la Torre. Él es coordinador general de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Él es profesor investigador de División Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. También es egresado del ITAM, o sea que estoy rodeado, lo estoy viendo. Y ha sido maestro de Economía por la Universidad de Oxford. Ha impartido importantes cursos en el Colegio de México, en el ITAM y en la UNAM, y ha sido también impulsor y director de la revista El Trimestre Económico, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y así como ha sido editorialista de periódicos como Universal y comentarista radiofónico en radio y también en televisión sobre temas económicos y sociales. Finalmente, la doctora Claudia Aburto, la maestra Claudia Aburto es egresada también del ITAM, ya se los dije. Hizo una maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Universidad de College, London. Actualmente es profesora de Microeconomía Intermedia y de Economía del Medio Ambiente en la propia maestría del ITAM. Como directora de esta maestría ha sido impulsora, y la prueba es este seminario de que es necesario este diálogo entre los que hacemos políticas públicas ambientales y los que analizan estas políticas ambientales para mejorar nuestro desempeño y asegurar que lo que hacemos tiene un beneficio para la gente por la cual estamos trabajando. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre temas de desarrollo sustentable y ha publicado importantes artículos también sobre el mismo tema. Como se darán cuenta, es un presidium de enorme calidad. Espero moderar bien la mesa porque ya me pusieron nerviosos después de leer estos currículum, pero me siento muy afortunado de que todos hayan aceptado estar con nosotros este día, y como les prometí, la idea es que podamos escuchar al conferencista principal y poco a poco irán pasando. Las preguntas las vamos a dejar al final. Juan Carlos tiene un problema de tiempo, entonces cuando terminemos, las primeras preguntas serán para él, y si ella no puede quedarse, contestará y se retirará. La forma como resolver este problema de la agenda de todos. Sin más, Juan Carlos, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias al ITAM también por la invitación. Para mí es realmente un enorme placer estar aquí con ustedes por muchas razones, ¿no? Tantos amigos, un tema de la mayor importancia, instituciones tan queridas y tan importantes para el desarrollo de México. Entonces, no puedo pensar en ningún lugar en donde yo estaría más a gusto que con ustedes hoy. Bien, voy a hacer una presentación, que la presentación está hecha un poco a la carrera, pero el trabajo que reporta no está hecho a la carrera. El trabajo que reporta es un trabajo muy serio, muy sólido. La presentación está hecha a la carrera porque yo iba a presentar mañana otro tema, pero de ninguna manera me quería... tengo un viaje, tengo que salir a Canadá a las 7 de la mañana, pero de ninguna manera quería yo perder la oportunidad de hablar con ustedes y
y demostrar lo que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años, que tiene que ver con el tema de pobreza y medio ambiente. Entonces yo tenía una presentación de otro tipo, pero el trabajo, quienes trabajamos en medio ambiente sabemos que la pobreza y el medio ambiente en los países en los que trabajamos, pues son temas que se juntan, que se intersectan constantemente. Entonces fue cuestión de buscar los resultados relevantes donde se viera esta interacción, esta intersección, y se los voy a presentar así. Entonces, no esperen una cuestión acabada, tipo clase, de decirles, miren, estas son todos los canales en los cuales se conectan, por medio de los cuales se conectan la pobreza y el medio ambiente, y estos son ejemplos de eso. Más que nada, son así como un collage de los temas en los que yo he trabajado recientemente, pero que tienen, creo yo, resultados interesantes de esta relación entre medio ambiente y pobreza. Soy académico, tengo que partir de un marco conceptual, no nada más es collage, pero no es collage nada más así. Y luego les hablaré de los resultados en los que hemos trabajado en el banco, el concepto de ahorro genuino que se liga bueno, que para nosotros es uno de los puntales de la sustentabilidad. Un tema que para mí está muy cercano por todo lo que implica desde el punto de vista social, ambiental, económico, que es los subsidios, que son los subsidios a la gasolina, y luego resultados de lo más interesante sobre cómo la contaminación afecta a los más pobres. Bien, todos ustedes saben, en un principio las definiciones de pobreza se referían simplemente a una dimensión de dinero o de consumo, y se hacían relativas o absolutas, ¿no? Relativas al consumo de alguien, ¿sí? O de algún grupo, o absolutas en términos de una canasta de bienes, o el Banco Mundial, por ejemplo, usa mucho una definición de $2 diarios. Pero actualmente se usan conceptos multidimensionales, ¿sí? Y tratando de agruparlos, nosotros pensamos que se pueden muy bien identificar 4 conjuntos, ¿no? Que tienen que ver con esta dimensión, con esta definición multidimensional de pobreza. La pobreza de oportunidades, que está ligada al ingreso, al consumo, a la riqueza, y que la parte ambiental tendría que ver con la base de recursos naturales y el acceso a mercados. Hay una parte que tiene que ver con capacidades en términos de salud y de educación. Van a ver los resultados que nosotros hemos obtenido en países de América Latina en cuanto al impacto de la contaminación en la salud de las personas y cómo afecta eso su capital humano y su capacidad de desarrollarlo. Son muy significativos. La educación también es importante. Luego hay una dimensión de seguridad que tiene que ver con la vulnerabilidad del entorno ecológico, pero también con el capital social, cómo se organiza la gente para hacer frente a esto o para que no pase, para disminuir la vulnerabilidad o la fragilidad. Y tiene que ver también con una dimensión de empoderamiento, ¿verdad? Que es la capacidad de participar en las tomas de decisiones importantes, y eso tiene que ver con el capital social. Bien, vamos a ver primero la parte de oportunidades, la parte de ingreso, la parte de riqueza. Definiciones muy elementales, si quieren ustedes, pero que muchas veces se olvidan. Crecimiento es crecimiento en el ingreso per cápita, y esto tiene muchos problemas de medición. Los que hayan estudiado economía de medio ambiente lo saben perfectamente. No hay precios para muchos bienes y servicios. Muy importante que el concepto de ingreso original, bueno, no original, el que usamos nosotros de Hicks, se les olvida a los economistas, pero desde el principio era un concepto de ingreso sostenible, ¿sí? El propio Hicks
hablaba ya de sostenibilidad e ingreso. Y la idea de ingreso, si lo que pasa es que durante mucho tiempo los recursos naturales estuvieron lejos del análisis económico, pero cualquier persona familiarizada con finanzas o con cualquier otra disciplina relacionada con la economía, entiende el principio de sostenibilidad, que si no es sostenible no podemos llamar ingresos, si no es sostenible, de alguna manera nos estamos comiendo el capital, ¿verdad? Y riqueza es acervo de activos que genera o tiene el potencial de generar ingresos. La riqueza es la suma de los activos y si lo interpretamos así, entonces el crecimiento puede ser visto como un problema de manejo de la cartera de diferentes activos. Hay diferentes activos, diferentes tipos de capital y haciendo un poco de publicidad al Banco Mundial, la institución en la que trabajé hasta la semana pasada. Este es un muy buen libro sobre cómo medir la riqueza de los países en base, interpretando riqueza como esto, como un problema de cartera, como un manejo de diferentes tipos de capital. Diferentes tipos de capital, capital producido, capital natural y capital intangible, y ahí metemos al capital humano y social. ¿Cuáles son las proporciones de estos diferentes tipos de capital dentro de la riqueza total de diferentes países o de grupos de países? La tabla es un resumen del 2010. Vean ustedes cuestiones interesantes. Bueno, en todos, sin excepción, el capital intangible es el más importante, la más importante proporción de la riqueza, pero fíjense que en los países de bajo ingreso, el capital natural es el que tiene la proporción más alta con respecto a los demás tipos de países. Entonces, para los países de bajo ingreso, el capital natural es realmente importante. Para los países de ingreso medio en segundo lugar. Bueno, todos ustedes que trabajan en cuestiones de manejo de recursos naturales en regiones relativamente pobres saben la importancia que tienen los recursos naturales para el bienestar de los más pobres. ¿Cómo analizar la sustentabilidad? Es muy el concepto es intuitivamente muy sencillo. Es sustentable una economía si la base de recursos a la que da origen el ingreso se mantiene, por lo menos se mantiene constante en el tiempo, si no se reduce. En ese sentido, si tenemos nosotros tres diferentes tipos de capital, esperaríamos, y bueno, para los más, si quieren un poco más de detalles, podríamos definir una sustentabilidad en la que pusiéramos una agregación de los diferentes tipos de capital a través de dinero, por ejemplo, y dijéramos, bueno, si no disminuye el valor de los diferentes tipos de capital, entonces, en principio, estaremos hablando de una economía sustentable, porque en principio esos tres tipos de capital o esos activos son en teoría, serían capaces de generar el mismo flujo de ingresos en el tiempo, porque no está disminuyendo los activos. Es lo que se llama una definición débil, pero podríamos pensar que no hay sustituibilidad, o que la sustituibilidad tiene cierto límite. Muchas gracias. Que tiene cierto límite. Entonces, si no hubiera sustituibilidad entre tipos de capital, o que tuviera un límite, entonces podríamos definir otros tipos de sustentabilidad. Pero suponiendo lo más sencillo, que estamos hablando de sustentabilidad débil, esto sería una definición. Una economía sería sustentable si el ahorro
y la inversión que se genera a través de ese ahorro es por lo menos igual a lo que nos gastamos, a la depreciación de los diferentes tipos de capital, o sea, lo que ahorramos para poder invertir en la generación de capital, de los diferentes tipos de capital, es por lo menos igual a la depreciación. Todo esto me estoy yendo muy rápido, pero por eso les di la fuente. Entonces, el ahorro genuino es el ahorro que toma en cuenta no solo la depreciación del capital físico, no solo la diferencia entre ingreso y consumo, sino también la depreciación y el agotamiento de los recursos naturales. Y esto porque, otra vez, la definición de sustentabilidad no puede ser, tiene que tomar esto en cuenta, no puede ser otra. Si no tomamos en cuenta la depreciación y la degradación de los recursos naturales, estaremos subestimando el agotamiento de nuestro acervo de capital y por lo tanto estaremos sobreestimando el ingreso, estaremos contando como ingreso algo que no es ingreso, sino que es agotamiento de recursos. Entonces, tasas positivas de ahorro genuino, tomando en cuenta no solo la depreciación del capital físico, sino también la degradación y el agotamiento de los recursos naturales. Tasas positivas de ahorro genuino nos permitirían, si las inversiones son las adecuadas, aumentar el valor del acervo de capital, de este acervo agregado de capital, y por lo tanto nos permitiría en principio no solo generar el mismo ingreso, sino incluso que el ingreso fuera creciendo en el tiempo, lo que es el crecimiento económico. Bien, aquí está una explicación esquemática de cómo se estima el ahorro genuino. Tenemos el PIB, le quitamos la depreciación del capital y entonces eso nos daría en principio, quitando el consumo también, el ahorro. Pero si el país está invirtiendo en aumentar el capital humano, y tomamos como aproximación, todo esto son aproximaciones, tomamos como aproximación del aumento del capital humano la inversión en educación, entonces eso aumentaría los recursos para la generación de tipos de capital. Pero si a eso le tenemos que quitar el agotamiento de los recursos naturales y los daños por la contaminación. Si hacemos todos esos cálculos, entonces llegaremos al ahorro genuino. El ahorro genuino que estima el Banco Mundial tiene varias limitaciones. Por ejemplo, para cuestiones de contaminación solo ve problemas de CO2, problemas ligados a cambio climático, siendo que en países como el nuestro, lamentablemente, los problemas de contaminación son todavía muy importantes en cuanto a los daños que pueden crear en la salud, y entonces en ese sentido los cálculos que van a ver ustedes subestiman los daños causados al capital natural y al capital humano, y por lo tanto habría que tomar eso en cuenta. Estas son algunas comparaciones de cómo se ve el ahorro genuino en diferentes regiones. Como se lo podrían imaginar, Asia-Pacífico es el país, es la región con mayores tasas de ahorro genuino, y América Latina tiene un 3.9%, que entre otras razones explica el crecimiento mucho más lento, o es una de las razones más importantes para explicar el crecimiento lento de esta región en relación al Asia-Pacífico. Aquí está la gráfica del ahorro neto ajustado, el ahorro genuino para el caso de
de México. La línea roja es el ahorro bruto, y la línea verde es el ahorro, pero quitando la depreciación del capital físico, y la línea azul es quitándole la depreciación del capital natural y la degradación del medio ambiente. Y se pueden dar cuenta de la diferencia que hay, la brecha que hubo, por ejemplo, a fines de los 70s y hasta mediados de los 80s, entre una y otra. Eso fue, ¿qué creen que haya sido eso? Pues cuando nos convertimos en país petrolero y pensamos que el problema era administrar la riqueza, ¿no? O sea, pero pensamos que éramos muy ricos porque teníamos un ingreso muy alto, pero no era ingreso, nos estábamos botando el capital natural. Y lo que es preocupante es que otra vez la brecha esta se está abriendo. Y una de las razones, por supuesto que el dinero es fungible y hay muchas cosas en las cuales uno se puede gastar, y uno no puede decir que directamente la renta petrolera va al subsidio en energía, pero ahora les voy a pasar unos datos sobre el subsidio de energía para que vean qué mala manera es de asignar recursos, mala manera desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces, otra vez, gran preocupación debería haber de que la brecha esta entre el ahorro neto y el ahorro genuino, o el ahorro neto ajustado, se está abriendo. Eso tiene implicaciones muy fuertes para el crecimiento y para las cuestiones de recursos naturales. Y como les decía, la brecha podría ser más grande si tomaran en cuenta otras formas como se ve afectado el capital natural y el capital humano por problemas de contaminación. Rápido, ¿cuánto tiempo me queda? No hay tarjetas. Bueno, entonces esto lo voy a ver rápidamente para dejar tiempo también a preguntas. Como les decía, probablemente el primer tema al que yo me dediqué cuando regresé de estudiar el doctorado en 84 fue el precio de las gasolinas. De hecho, uno de los capítulos de mi tesis es sobre el precio de la gasolina. En ese entonces, muy idealistamente, ¿no? Yo decía, bueno, en cuanto les mostremos a los que toman decisiones el daño que crean ambiental estos subsidios, lo van a cambiar, ¿no? Las famosas externalidades, ¿verdad? Entonces, sí, uno dice, bueno, es que seguramente no se han dado cuenta que el aire de la ciudad está contaminado y que eso tiene un impacto en la salud y que eso lo pagamos todos de alguna u otra manera. Y pues no pasó nada, sobra decirlo. Entonces yo dije, bueno, 5 años después, bueno, quizá, y siguiendo la evolución también de la economía ambiental, quizá si le metemos no solo los beneficios ambientales, sino también vamos a meterle los beneficios económicos, el doble dividendo, el win-win, ¿no? Y que se vea que hay ganancias para el fisco y ganancias ambientales. Ahora sí seguro que ya un poco más sofisticado, seguro que lo van a contemplar y van a pensar que hay maneras mejores de usar estos recursos. Pues a lo mejor fuimos un poco más allá en la discusión, pero sobra decir que tampoco pasó nada, ¿no? Y la última ronda, y que es el paper que estamos presentando ahora, tiene que ver no solo con una estimación de los impactos ambientales, de los impactos económicos, no solo en el fisco, sino en términos de eficiencia. O sea, es tremendamente ineficiente subsidiar la energía. Entonces decimos, bueno, ¿qué tal que usamos los recursos que se están usando actualmente para subsidiar combustibles o energéticos en general, y los destinamos
a otro tipo de programas. Por ejemplo, subsidiar un seguro de gastos médicos universal, o sea, para todos, para gente que esté asegurada o que no esté asegurada. ¿Qué impacto tendría eso en el bienestar? ¿Qué impacto tendría eso en la economía? Hicimos varias corridas de esto. Usamos un modelo de equilibrio general, que es, hasta donde yo sé, el único que tiene incorporada la parte energética y hasta cierto punto, y que tiene desde luego también diferentes agentes para ver el impacto distributivo, y los resultados que tenemos son muy impresionantes. En la parte social, la compensación, hicimos dos tipos de compensaciones básicamente. Una, regresar el dinero de manera lump sum, que mucha gente dice, bueno, pero eso ¿cómo le vas a hacer? Es imposible. Bueno, pues les quiero decir que en Irán bajaron subsidios a los combustibles y regresaron dinero de esta manera a través de padrones, o sea, sí se puede hacer. ¿Sí? Y el otro, la otra simulación o el otro escenario o el otro grupo de escenarios que tenemos es esto de la seguridad social. Es decir, bueno, el monto tan grande que puede llegar hasta 2% del PIB, ¿cómo lo podríamos usar? Y siguiendo uno de los temas que mayor desarrollo han tenido en México, desarrollo intelectual, lo usamos para ver las propuestas. No sé si están familiarizados con la propuesta de Santiago Levy de bajar los impuestos o los cobros al trabajo, que desincentivan de cierta manera la contratación formal de trabajo, y decir, bueno, vamos a asegurarnos de que la gente tenga seguridad social y a lo mejor pensiones y otro tipo de prestaciones sin necesidad de que esté en un empleo formal, que es como se financian ahora este tipo de prestaciones. Y al financiarse de esta manera hacen que el trabajo formal sea mucho más caro que el trabajo informal, y por eso hay al entender de Santiago, ha habido una explosión del trabajo informal en México. Por supuesto que la simulación que van a ver aquí es una de muchas. Esto no tiene que ver para nada, no está de ninguna manera ligado a la propuesta de Santiago. De hecho, hicimos otras simulaciones con otro tipo de propuestas. Bueno, entonces, la motivación ya se las comenté. Ha habido años en los que los subsidios a los energéticos alcanzan el 2% del PIB, que es una cosa escandalosa, ¿sí? Y luego la parte distributiva, ¿no? La parte distributiva, el 55% de los subsidios va al 20% más rico, el 20% menos rico solo ve el 3.4% de eso. Y México, los precios de la gasolina, o si quieren ustedes de los combustibles, un compuesto, entre 160, 170 países, es de los lugares donde más barato es el combustible. Los subsidios. Entonces, lo que yo les decía, estos subsidios se podrían usar de muchas otras maneras. Nosotros escogimos estas del lump sum y la seguridad social universal por la importancia que tienen, pero se podrían hacer muchas cosas más micro, ¿sí? Por ejemplo, si se decidiera que Carlos Muñoz ha trabajado mucho en esto, que se le sube la tarifa eléctrica a los agricultores para que no estén sobreexplotando los mantos acuíferos. Entonces se podrían usar esos recursos para ayudarles a tecnificar su riego y que se usara menos agua, y que de tal manera que por lo menos estuvieran igual. Si se subiera el precio de la electricidad en regiones del país donde hace falta aire acondicionado, se podrían de alguna manera subsidiar equipos más sofisticados, más eficientes, para que los consumidores por lo menos estuvieran igual. Entonces, hay muchas maneras
de regresar este 2%, 200 mil millones de pesos, para que todos estemos mejor. Bueno, se usó este modelo de equilibrio general computable, son detalles técnicos, con mucho gusto. Este documento está por salir en un par de semanas y con mucho gusto yo se lo haré llegar a Pedro y a los organizadores para que lo distribuyan a quienes les interese. Entonces tenemos diferentes grupos de ingreso, que es muy importante para ver el impacto distributivo. Y bueno, les comento, aquí vienen, los podemos dejar porque Pedro me hizo ya los resultados son muy espectaculares. Déjenme, en cuanto a impacto en crecimiento, podríamos crecer entre 1 y 2 puntos porcentuales más por año, ¿sí?, con una redistribución de este tipo. En cuanto al impacto ambiental, el 80% de las metas del PEC se podrían cumplir solo si quitáramos los subsidios a la gasolina. En cuanto al otra de las cosas que estamos haciendo ahora, pero va a estar, como les digo, listo en un par de semanas, el impacto en la salud. En México, como país, deben estar muriendo de manera prematura, por las últimas estimaciones que hicimos nosotros hace unos años, cerca de 10,000 personas al año por problemas de contaminación de aire. Y la mayor parte de ello, de la contaminación, viene por combustión, ¿no? Entonces, realmente hay impactos muy significativos. Sí. El impacto a la salud lo estimamos nosotros en 1.5% del PIB. Bueno, la parte de la gasolina, entonces, a ver si ahora sí vamos moviendo esto un poco más. Supongo que aquí necesitamos agruparnos con gente que sepa de ciencias políticas y de economía política, que no basta con que los tomadores, por muy buena voluntad que tengan los tomadores de decisiones, que yo sé que muchos tienen muy buena voluntad, bueno, y yo fui tomador de decisiones también, no basta con tener los números, hacen falta otro tipo de acciones. Pero entonces, desde el punto de vista fiscal, distributivo, ambiental, social, estos subsidios tienen muy poca justificación. Sería importante revisarlos y pensar colectivamente en cómo se podrían usar mejor. Las opciones que ponemos aquí son meras ilustraciones. Por último, con respecto a capacidades, les comenté lo de México, el 1.5% del PIB, que es el costo de las enfermedades respiratorias, bueno, de las enfermedades ligadas a la contaminación del aire. Resulta que la carga de enfermedades, el burden of disease, en los países pobres tiene un componente ambiental, países pobres y en países de desarrollo en general, tiene un componente ambiental increíblemente alto. Aproximadamente el 20% de la carga de enfermedades en países en vías de desarrollo se asocia con problemas ligados a la contaminación, y en particular el 13% de la carga de los problemas de salud de los países en vías de desarrollo se debe a enfermedades respiratorias, principalmente creadas por problemas de contaminación, y el 11% se debe a problemas de contaminación del agua y malos hábitos higiénicos, que son los que causan las diarreas y las muertes de niños. 2 millones de niños mueren al año por problemas en el mundo, por problemas de agua contaminada y malos hábitos de higiene. Entonces, tanto lo que quise darles es dos maneras en las cuales
la política ambiental podría tener impactos muy importantes, o tiene impactos muy importantes sobre la pobreza. En la parte de opciones, oportunidades, en la parte de generación de ingreso, que gestionando mejor el manejo de los recursos naturales, gestionando mejor el combate contra la contaminación, se podrían tener ganancias muy importantes en bienestar y también en generación del capital humano. Y en la parte de capacidades, ¿verdad? La parte de capacidades de que la carga de la enfermedad en los países como el nuestro está claramente ligada a los procesos de contaminación. Bien, conclusiones, la que dije, y en términos de combustibles, de los precios a los combustibles. Yo sé que es muy atractivo, ¿sí? Intuitivo, el que si alguien dice vamos a bajar el precio de la gasolina para que todo sea más barato y para que le llegue, para que los más pobres tengan opción a tener un mejor transporte, como que suena, pero está lejos de ser así. ¿Sí? El subsidio de la gasolina favorece principalmente a los que mayores ingresos tienen, y de todas maneras, considerando que por poco que sea el impacto de quitarle el subsidio a los más pobres, sería un impacto significativo porque tienen muy pocos ingresos, hay maneras muchísimo más eficientes, ¿sí? Desde el punto de vista económico, social, ambiental, muchísimo más eficientes, mucho más efectivas de lograr los objetivos que se quisieran perseguir. Entonces, sería bueno que colectivamente todos pensáramos cómo usar ese 2% del PIB de manera en que no se crearan los costos tan altos como se están creando en términos ambientales, sociales y económicos. Bueno, pues muchas gracias.